Introducción. Muchas personas nunca llegan a percatarse de que su mente es la encargada de dictar su vida física y real en el mundo. Existe una conexión innegable entre la realidad subjetiva y objetiva, así como entre la mente y la materia. Esta lectura se encarga de explorarla para eliminar toda nuestra negatividad y lograr un cambio positivo mediante técnicas como la meditación. Es momento de aprender que la realidad es flexible y la construimos con la mente cada día. Si nos negamos a reconocer el papel que juega nuestra conciencia, nos negamos a asumir el control. Todas las personas, seres pensantes por naturaleza, son capaces de ser infelices sin importar que estén rodeadas de circunstancias felices. Esto es algo que el gran filósofo René Descartes identificó muy acertadamente en la naturaleza humana. El dolor y la infelicidad son genuinos, pero eso no quiere decir que no sean un mero producto de nuestras mentes. Tu cerebro puede hacerte sentir infeliz aunque tengas todo para ser feliz. Si esto es así, lo contrario también puede ser muy probable. Sentirte feliz aunque tus circunstancias no sean favorecedoras. Seguramente has tenido sentimientos parecidos en algún punto de tu vida, lo cual comprueba que una vez que cambias tu estado interno no necesitas razones externas para sentirte bien. Es verdad que el cerebro humano responde a la realidad y, por lo general, perpetúa en nuestro interior cualquier problema que se esté viviendo. Es por ello que caemos en el mito de que las circunstancias son las que dan forma a nuestra mente y emociones. Sin embargo, en realidad son los pensamientos y los sentimientos los que moldean nuestra realidad. Entonces, lidiar con un problema sería mucho más fácil si lo hiciéramos desde adentro, desde el cerebro. Continúa escuchando para descubrir cómo puedes cambiar tu realidad al comprender varios conceptos científicos de la física cuántica y la neurobiología y cómo afectan a tu mente. Capítulo 1. ¿Qué tiene que ver la física cuántica con la mente humana? La física cuántica es una de las disciplinas más extrañas que existen, pues nos ha ayudado a descubrir que las partículas cuánticas, que son su objeto de estudio, asumen características solo cuando son observadas. Hay un concepto teórico llamado superposición cuántica que ha sido respaldado por evidencia incuestionable. Según este concepto, un sistema cuántico, como lo es un átomo, puede existir en un solo instante en múltiples estados que se excluyen entre sí. La información en bits, por otro lado, y para dar un ejemplo, solo puede estar en el estado de 1 o en el estado de 0, mientras que los qubits cuánticos pueden estar en un estado superpuesto, ya sea en un 1-0 o 0-1. Gracias a esto tenemos avances como la computadora cuántica que, a diferencia de las computadoras normales que transfieren información en términos de bits, lo hacen en términos de qubits. Para que puedas comprender mejor la física cuántica, realicemos un experimento mental llamado el gato de Schrödinger. Colocamos un gato dentro de una caja y la cerramos. La física cuántica sugiere que hasta que no abramos la caja, debemos suponer que el gato está vivo y muerto a la vez, porque aunque no lo bombardeemos con ondas radiactivas, no nos consta que esté muerto hasta que no lo veamos con nuestros propios ojos. Así es como funciona la superposición cuántica. Hace un siglo se pensaba que la materia era definitiva, pero podría no ser así, ya que vamos descubriendo que todos los átomos se comportan como una partícula y una onda. Aunque esto nos parezca demasiado raro, la mayoría de los científicos piensa que es así como funciona el universo entero. Ahora bien, ¿esto en qué afecta a nuestra mente? Si cualquier cosa, como la mente, puede estar en superposición de todos sus posibles estados a la vez, y si es nuestra observación la que la hace definirse por un solo estado, entonces eso quiere decir que hay una cantidad infinita de universos paralelos que comprendían todo lo que ya ha sucedido,
lo que está sucediendo en el presente y todo lo que sucederá en el futuro. Nuestras observaciones provienen de nuestros cerebros. Por lo tanto, podemos concluir que el estado de infelicidad proviene de una forma de pensar que podrías catalogar como equivocada. Ahora que ya sabemos que la ciencia ha revelado que el universo contiene el potencial de cada realidad imaginable, podemos ser capaces de asumir el control y escoger la realidad en la cual queremos vivir. Capítulo 2. ¿Visualizar lo que anhelamos lo vuelve real? Muchos científicos contemporáneos creen que la naturaleza de la realidad nos permite escoger nuestra propia narrativa de vida. De hecho, ya desde hace muchos años, una figura prominente como Henry Ford dijo alguna vez: si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Sin embargo, a pesar de esa libertad, las elecciones que hacemos en la vida no tienen vuelta atrás. Cada decisión que tomamos nos conduce a un resultado irreversible que lleva, a su vez, a otra decisión. Y así seguimos en una cadena infinita. Centrar el pensamiento en un objetivo lo vuelve mucho más realizable, pero la especificidad es indispensable. Si te dedicas, por ejemplo, a pensar que deseas ser $1,000 más rico, el hecho de determinar una cantidad exacta hará que llegue a tu vida. La energía mental es una herramienta con gran poder, capaz de producir cambios enormes en la vida. Como con la física cuántica, es posible cambiar las condiciones materiales de nuestra realidad. Si además no te conformas con imaginar lo visual e incorporas detalles sensoriales que tengan que ver con el olfato, el oído o el tacto, tu visión se vuelve más poderosa y realizable. Puedes practicar este ejercicio de visualización todos los días. Con 10 minutos bastará. Solo recuerda imaginar cuidadosamente tus objetivos hasta el más mínimo detalle. Si tu más grande sueño es tener una casa en la playa, determina también la ubicación precisa, el paisaje de esa ubicación, el diseño que tendrá tu casa y de qué color será tu habitación. Si, por otro lado, tu sueño es viajar por Europa, puedes ayudarte creando un tablero de la imaginación que enliste los lugares que deseas visitar o los restaurantes donde quieres comer. Si llegas a tener dificultades para visualizar la casa de la playa o el viaje, siempre usa imágenes y fotografías. Cualquier cosa que te ayude en lo visual. Uno de los objetivos de tu subconsciente es resolver la tensión entre la vida que llevas en la actualidad y aquella de tus sueños. Por lo tanto, si trabajas sobre tu inconsciente, este trabajará para ti. La visualización es eso: activar los poderes del subconsciente. Al pensar en tus anhelos, pones en movimiento al subconsciente para encontrar los medios que necesitas. Otra parte importante de la visualización es comenzar a actuar como si ya estuvieras viviendo dentro de tus sueños. Es cuestión de imaginar. Ese es el punto de partida del proceso que te llevará a esa otra realidad que está a tu alcance. Capítulo 3. ¿Cómo funcionan los 3 cerebros? Las personas poseemos 3 cerebros interconectados. Si le damos prioridad a uno solo, nada cambiará. Por lo tanto, necesitas obligarlos a comunicarse para que tus pensamientos y emociones se transformen en acciones que formen tu carácter. El pensamiento tiene lugar en el neocórtex, el primer cerebro. El segundo cerebro es el límbico, que se encarga de controlar tus emociones. El tercer cerebro es el responsable de tu comportamiento y los hábitos que lo conforman. Si quisieras convertirte en una persona más valiente, primero tendrías que activar tu neocórtex. Para lograrlo, mejor deberías de encontrar un modelo a seguir y estudiar su comportamiento. Busca grandes líderes de la historia que te inspiren. Lee todo sobre ellos y enséñale a tu neocórtex lo que hicieron para trascender en la historia. Después tendrás que poner tu cerebro límbico en acción. Cada vez que debas ser valiente,
Usa tu voluntad sobre tu cuerpo para que actúe de la mejor manera. Tu cuerpo aprenderá lo que es actuar con valentía, pues le será más fácil repetir las acciones que ya haya realizado. La primera vez es siempre la más difícil. Cuando repites ciertas acciones, tu cerebelo lo registra y lo incorpora a tu carácter. Así te acercas mucho más a convertirte en quien siempre has deseado ser. Tu estado mental puede afectar cómo experimentas el dolor, pues el cuerpo y la mente tienen una fuerte conexión entre sí. Esto también significa que el cerebro puede sanar el cuerpo. El cuerpo puede sanar o mantener una buena salud cuando el cerebro se siente tranquilo. En cambio, la enfermedad es inevitable cuando la mente está agitada. Dos personas con dos estados mentales distintos no experimentarán el mismo nivel de dolor en un mismo suceso. Varios estudios con roedores y humanos han descubierto que el dolor es como un virus que podemos transmitir de unos a otros. El dolor se puede interpretar de muchas formas según distintos factores como el estado de ánimo, las expectativas e incluso las interacciones personales que se tengan en ese momento. En cuanto a los aspectos físicos, también importan, pues si nos rompemos un brazo, lo más normal será sentir dolor. Es por ello que las personas con dolor físico son más propensas a la depresión y la ansiedad, sobre todo si es crónico. Según los principios de la cuántica, el cerebro procesa el dolor y la emoción de igual forma, se superponen. Muchas veces, la experiencia del dolor depende de la salud mental. La depresión y los trastornos de ansiedad no solo se originan por el dolor físico crónico, sino que también pueden generarlo aunque no haya causas para ello. Por esta razón, la empatía de un médico también puede impactar en la cantidad de dolor que siente un paciente. Los médicos empáticos son los que mejor logran que sus pacientes alivien su dolor. Cada persona tiene un manejo del dolor distinto. Por eso es tan importante que los médicos tomen en consideración las historias personales de sus pacientes y no traten de generalizar su dolor como si fuera un simple concepto. Está comprobado que el cerebro tiene la capacidad de reformarse. Muchos de nosotros no estamos al tanto de esta capacidad, pues nos ciegan los hábitos que hemos reforzado a lo largo de la vida. Por mucho tiempo, la ciencia creyó que el cerebro y la personalidad no podían cambiar una vez que se entraba en la edad adulta temprana, pero estuvieron equivocados. Ahora se sabe que el cerebro puede reinventarse sin problema. El médico Norman Deutsch una vez atendió a una paciente que, después de reaccionar a un medicamento recetado, perdió el sentido del equilibrio. Por lo tanto, no podía caminar o trabajar. Dejó de ser funcional. Sin embargo, afortunadamente para ella, en el cerebro existe la neuroplasticidad. Esto quiere decir que el cerebro estimula nuevas vías neuronales para hacer recuperar las funciones perdidas. Con el tiempo, los nuevos caminos se vuelven lo suficientemente fuertes y duraderos. La paciente de Deutsch recuperó el equilibrio utilizando un área completamente nueva del cerebro, que se adaptó a las nuevas circunstancias. Antes de recuperar el equilibrio, la mujer había necesitado de un dispositivo llamado acelerómetro. Este dispositivo se encargó de suplir las señales cerebrales hasta que el propio cerebro de la paciente recuperó el control. Capítulo 4. ¿Cómo interfieren los genes y el estrés? Nuestro estilo de vida afecta nuestro estado de ánimo y nos puede volver susceptibles a enfermedades como la gripe. También afecta nuestros niveles de energía, el sueño y nuestra capacidad de digestión, entre muchas otras cosas. Dormir bien y comer saludablemente generalmente siempre son buenas elecciones que fomentan la actividad genética positiva. Por el contrario, un estilo de vida dañino puede corromper nuestra genética. Hace poco se descubrió que los genes no son solo una cuestión de herencia y que nuestro destino no está sellado por ellos.
La epigenética demostró que el ambiente posee un gran impacto innegable en la forma en que envejecemos o enfermamos. Las proteínas del ADN son volátiles y muy sensibles a las variantes ambientales que interactúan con ellas. En otras palabras, el tipo de actividad que realiza el cuerpo junto con el tipo de mentalidad afectan el desarrollo del ADN. Se puede decir que el ADN tiene un interruptor que hace que los genes se activen o desactiven. Así pues, el 95% del ADN no está completamente fijo o predeterminado, sino que se activa o desactiva según el estilo de vida de cada uno. Nuestra genética sí influye en nuestras características físicas, como nuestro peso o, a nivel microscópico, nuestra reproducción celular. Sin embargo, estos rasgos bien pueden variar de acuerdo con nuestro estilo de vida. Hay otro tipo de material genético que determina características fijas como el color de los ojos, los cuales no dependen del ambiente. Este tipo de genes son muy pocos. El estrés crónico, que hace que nos preocupemos por la autoconservación, degrada nuestra calidad de vida e impacta negativamente sobre nuestro material genético. Aquellos que viven en la pobreza y que por lo tanto sufren de estrés crónico disminuyen su capacidad de pensar y de tomar decisiones acertadas. El estrés desencadena una respuesta fisiológica agresiva que pone al cuerpo entero y la mente en una tensión generalizada. Es por ello que el estrés sostenido siempre tiene un costo muy alto. El cerebro se vuelve ineficaz al estar atestado de preocupaciones. Preocuparnos nos consume tanta energía mental que no dejamos nada para tomar decisiones importantes, planificar a largo plazo y resolver problemas. Por lo tanto, perder el trabajo u otros eventos similares que sentimos que ponen en peligro nuestra subsistencia nos vuelven incapaces de lidiar con las consecuencias. Lo peor de todo esto es que los errores que cometamos por la falta de recursos cognitivos nos harán entrar en un círculo vicioso que empeorará el estrés. Así pues, las personas que viven en pobreza son las más vulnerables, pues la pobreza es una distracción terrible que perpetúa el estrés. Según varias investigaciones, entre más recursos tenga una persona, mejores decisiones podrá tomar. Capítulo 5. ¿Cómo volver las fantasías realidad? Es probable que ahora no estés utilizando todo tu potencial y que te estés limitando a hacer lo que has aprendido del pasado. Sin embargo, cambiar y vivir tus fantasías es posible. Es cuestión de manipular el futuro, porque eso en lo que quieres convertirte está justo en el futuro. Por lo tanto, es lógico concluir que para llegar al futuro debes de soltar el pasado. Todos los días, tus sentidos te conectan con tu realidad y retroalimentan tu conciencia. Pero si lo que quieres es salir de la rutina y tener nuevos resultados, debes reinventarte y construir nuevos hábitos. Estancarte en tus recuerdos pasados, entonces, solo podrá llevarte a seguir viviendo en el pasado. A todos nos gusta la sensación de familiaridad que se crea cuando obtenemos resultados conocidos, pero esto no nos llevará a una vida nueva. ¿Cómo empezamos a salir del pasado? Practicando la habilidad mental de la imaginación. El ensayo mental nos permite practicar lo que queremos hacer antes de emprenderlo. Por ello se utiliza mucho tanto en atletismo como en psicoterapia. Así, los terapeutas ayudan a sus pacientes con trastornos de ansiedad a manejar sus peores temores, pues antes de enfrentarlos en el mundo material, se preparan primero dentro de sus mentes. Está comprobado que el ensayo mental afecta nuestro rendimiento real. Un pianista profesional, acostumbrado a practicar mentalmente, luego puede recrear los mismos movimientos en el piano. Con el tiempo podemos aumentar estas sesiones imaginativas en duración e intensidad para que cada vez sea más efectivo pasarlas a la vida real.
Así, un paciente de psicoterapia con fobia a los gérmenes podrá eventualmente ingresar a un baño público real luego de practicar la relajación en su mente. Cuando se refuerza en el cerebro por medio de la imaginación que los miedos no son reales, las técnicas de afrontamiento se incorporan mejor en cuerpo y mente. En cuanto al cuerpo, el ensayo mental le permitirá al paciente respirar profundamente y cerrar los ojos para tranquilizarse. En lo emocional, podrá iniciar un diálogo interno positivo que ya haya practicado en su cabeza. En este caso específico, en que el ensayo mental sirve para afrontar los miedos tanto física como mental y emocionalmente, se conoce en psicología como desensibilización. Le permite al cerebro crear vías neuronales alternativas que se irán reforzando cuando un miedo deba enfrentarse a la realidad. Para que funcione, la imaginación es la clave. Es decir, la situación se debe imaginar lo más vívida posible para despertar emociones reales y profundas. Quedarnos solo con la teoría no serviría de nada. Hay que ponerla en práctica. Esto quiere decir practicar no solo cómo mantener la calma en medio de las dificultades, sino imaginar esas dificultades con detalle. Capítulo 6. ¿Qué es la brecha de identidad? No ser tú mismo probablemente te conduzca a la infelicidad. Hablamos de lo que es tu auténtico ser, ese que ya eres, y no de aquel en el que querrías transformarte. Hay quienes tienen vidas perfectas y no han logrado todo lo que se propusieron, pero aún así no llegan a sentirse felices ni un solo día. Este problema se conoce como brecha de identidad, que indica que todos somos al menos dos personas. Cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos ven los demás. Razón por la cual queremos convertirnos en alguien que no somos. La felicidad es posible solo si cerramos la brecha. ¿Cómo hacerlo? Haciendo que los demás nos vean como nos vemos a nosotros mismos. Una herramienta para lograrlo más rápido es la meditación. La meditación es un medio propicio para movernos más allá de la mente analítica con el fin de acceder a la mente subconsciente. Este paso es crucial, pues en el subconsciente anidan todos nuestros malos hábitos y comportamientos indeseables. Construir una nueva vida significa dejar todo lo anterior atrás. Esto también significa dejar de sabotear nuestra propia existencia por medio de emociones dominantes como la tristeza o la ira. La meditación también ayuda con este tipo de emociones para resolverlas de una vez por todas. Durante una sesión meditativa, podemos incluso aprender a lidiar con los dolores corporales. Meditar nos enseña a aceptar el dolor, lo que a su vez nos permite liberarlos de la mente y el cuerpo. Es por ello que las técnicas de meditación y atención plena sirven para calmar el cerebro y desestresarlo. No significa que aprenderemos a desaparecer las emociones negativas como si nunca hubieran existido, sino que podremos elegir cómo manejarlas. Entre más practiquemos la meditación de atención plena, mejor podremos lidiar con días cargados de emociones fuertes en cualquier aspecto de la vida. Esto evitará que nos desahoguemos con las personas equivocadas y que nos responsabilicemos de nuestros actos. El proceso meditativo consiste en reconocer, aceptar, analizar y no identificarse con una emoción determinada. Reconocer simplemente significa encarar la existencia de dicha emoción. Si, por ejemplo, lidiamos con el enojo, debemos reconocer que está ahí, pero no debemos permitir que nos defina ni que dirija nuestro comportamiento. Luego, debemos darnos permiso para sentir toda la fuerza de la emoción negativa. Esto nos dejará verla tal cual es para poder analizarla mejor, incluso midiendo las reacciones de nuestro cuerpo: dolor de cabeza, presión alta, sudor, etc.
Finalmente, saber que toda emoción se pasa con el tiempo nos ayuda a realmente descubrir que ninguna de ellas nos define. Capítulo 7. ¿La felicidad es posible? La insatisfacción y otros patrones parecidos se arraigan en la memoria por medio de la formación de nuevas conexiones neuronales. Estas conexiones hacen que las personas se familiaricen con su propio descontento y no quieran salir de él. Para salir de los patrones dañinos, es momento de reconocer que lo familiar no siempre es la mejor opción. Al analizar la estructura del cerebro, nos damos cuenta de que los hábitos mentales, entre los cuales destacan la forma en que vemos a los demás y a nosotros mismos, se encuentran a nivel del inconsciente. La repetición los ha hecho almacenarse ahí, reforzados por las conexiones neuronales. La infelicidad toma muchas formas. Alguien que vive en la ciudad y desea irse al campo y viceversa, alguien que desea estar soltero o al revés. Sin embargo, pensar en un futuro ideal por medio de la imaginación hace que todo se pueda volver realidad porque la energía de la mente puede cambiar la materia física. Podemos emplear el subconsciente a nuestro favor para formar a una nueva y mejor realidad. Para que funcione es fundamental imaginar nuevas circunstancias externas a detalle y actuar como si ya fueran reales. Comprender el poder de la física cuántica nos da la capacidad de que nuestros pensamientos generen otra vida, real y tangible. Si vives en un apartamento pequeño donde te sientes encerrado, por ejemplo, imagina una casa grande y vive como si dispusieras de un gran espacio. Sin embargo, evitemos buscar la felicidad en el exterior o en lo material. Esto solo nos llevará a buscar una experiencia material tras otra, creyendo que así alcanzaremos alguna realización personal permanente, pero en realidad nunca llegará. Este fenómeno se conoce como la cinta de correr hedónica en psicología. Buscar la felicidad en nuestros entornos con demasiada frecuencia nos condena al fracaso sin fin, porque nada material en el mundo es capaz de generar una felicidad auténtica y permanente. Es cuestión de perseverar teniendo en mente que todos los altibajos en la vida se equilibran con la rutina si ajustamos nuestras expectativas aceptando la incertidumbre propia de toda existencia. Sentimos más felicidad cuando sucede algo bueno, ya sea esperado o no. El problema viene cuando no podemos sostener esa felicidad una vez que lo novedoso ha pasado. Por lo tanto, debemos aprender a adaptarnos a los cambios sin perder el buen ánimo. Hay un concepto llamado adaptación hedónica, que se usa para nombrar esa flexibilidad que tienen todos los humanos para adaptarse a las vicisitudes emocionales. Es fundamental que la desarrollemos porque nos ayuda a recuperarnos de las situaciones difíciles. La felicidad invariablemente proviene de adentro, comenzando desde la mente para después manifestarse en el mundo físico. Las emociones positivas no necesitan estar relacionadas a la realidad de nuestro exterior, son más que nada una fuerza creativa. También debemos equilibrar el cerebro y el cuerpo si queremos una vida creativa y constructiva. Nuestra mejor aliada para lograrlo será la meditación, que sirve para desprendernos de viejos y malos hábitos, eliminar el estrés y liberar el poder del subconsciente. Recuerda que el estrés impide tener una transformación positiva, pues daña el cerebro con residuos tóxicos que nos conducen a la negatividad inferior. Es por ello que debemos poner énfasis en combatir el estrés con la meditación, sobre todo porque el estilo de vida contemporáneo a menudo nos obliga a agotarnos y a sentirnos en alerta constante. Aprovechemos la capacidad natural del cerebro para adaptarse a diferentes circunstancias y todos los beneficios que esto implica para mejorar nuestra vida. Si lo hacemos y lo practicamos, cosecharemos grandes recompensas. Recuerda que tu destino no está escrito y que depende de tu voluntad y de tu capacidad para decidir.
Lo mismo aplica para tu personalidad. Acerca de Joe Dispenza, el autor del libro original. Joe Dispenza, quiropráctico, educador, profesor y autor estadounidense, estudió carreras afines a la bioquímica y la neurociencia. Ha escrito varios libros sobre salud y bienestar, entre los cuales destacan You Are the Placebo, en 2014, que trata sobre la capacidad del ser humano para sanar solo a través del pensamiento, sin necesidad de cirugía ni drogas. Sus obras siempre llegan a ser éxitos de ventas del New York Times.